El caso Noelia llega hasta Elon Musk, que se ha pronunciado también. Un reconocido músico se ha ofrecido a pagarle todos los gastos, los costes de terapia para que permanezca en vida, pero el Estado ya ha decidido por ella. ¿Por qué te digo que el Estado ya ha decidido por ella? Porque la condición psicológica de Noelia es muy particular. Algunos han dicho que tiene depresión, pero es una visión muy sesgada y muy superficial del real problema, del real trastorno que padece. Noelia, se han pronunciado muchos abogados, pero los psicólogos están callados, callados como puertas. ¿Por qué? Los psicólogos no se pronuncian al respecto. ¿Qué carga ideológica hay detrás de todo esto? Vamos a analizarlo porque en este vídeo te voy a dar una serie de datos que te cambiarán mucho la percepción de este problema, porque visto desde la perspectiva de un Estado que se arroga el derecho a decidir por una persona o incluso a acompañarla en un proceso por el que muy probablemente no reúne las condiciones psíquicas para tomar decisiones tan importantes como quitarse la vida, aún así le apoya en su decisión y debemos preguntarnos, ¿dónde están los informes de los psicólogos? ¿Dónde está la terapia que se le ofreció a esta muchacha? Y sobre todo, algo mucho más inquietante. ¿Qué es lo que pasa cuando se le atribuye al Estado, se le da la legitimidad al Estado para decidir en materia de vida o muerte? Es muy curioso que un Estado donde no exista la pena de muerte, no se le arroga al Estado el derecho a quitar la vida por una pena de muerte, sí, pero se le da la legitimidad para acompañar a una persona en unas condiciones psíquicas de secuestro para que se quite la vida. ¿Sabes cuál es la incidencia de intento de suicidio de personas que tienen el trastorno que padece Noelia? ¿Sabes cuál es el trastorno? ¿Sabes cuáles son las consecuencias? ¿Sabes si hay terapia al respecto? ¿Qué hicieron los psicólogos con Noelia? Lo vamos a tratar todo en este vídeo. Venga. Así es, los órganos de Noelia ya están asignados y parece ser que no puede echarse para atrás o que hay intereses por parte del Estado para que no se eche para atrás. Así decía, así se pronunciaba la abogada de la familia en el programa de Albert Castillón, programa en el que estuve yo también invitado hoy mismo. Bueno, lo tuvimos ayer el programa, pero ha salido hoy. Te voy a mostrar ese tramo de la entrevista a la abogada que lleva los intereses de la familia, pero te quiero enseñar otras cosas también que han salido y más reflexiones que no te cuentan en otros canales. Me ha gustado mucho la reflexión de Santiago Abascal, y no por ser Vox, sino por la profundidad en tan pocas líneas, ¿no? Estoy muy afectado por esta noticia, decía. El Estado le quita a una hija, a sus padres, los menas la violan y la situación que le da el Estado es suicidarla. La España de Sánchez es una película de terror. Bueno, aparte de esta segunda parte, que obviamente la ley de eutanasia solo hay en países muy concretos como Holanda, como Canadá, como España, son países que tienen una orientación progresista, es cierto. La historia de Noelia es brutal. A ver, muchos han confundido con el hecho de que es una niña y que como si fuera una menor de edad. No, Noelia tiene 25 años. Ahora sí, debido en parte al alcoholismo del padre que arruinó a su familia, al hecho de perder la casa, le quitaron la custodia a los padres cuando Noelia tenía 13 años. El Estado le quitó a la familia la custodia, y aquí ya tenemos un primer fracaso, y bajo la tutela del Estado, esta niña entró en un centro de menores acogido y ahí es donde fue violada masivamente en grupo por parte, dicen, de unos menas que ya veremos si son menas, porque ya aquellos que vienen dicen que son menores de edad, pero muchas veces no lo son, tiran su carnet de identidad, no se sabe cuál es su identidad, hay muchas cuestiones. Bien, a raíz de eso, Noelia no puede superar la brutalidad que sufre en ese centro. Entiendo que en ese caso tampoco se le ofreció o fue eficaz el tipo de ayuda, desde luego la protección en ese centro faltó, y la ayuda que se le brindó, porque esos centros tienen psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, etcétera. Bueno, parece ser que nada funcionó al respecto para la recuperación de Noelia. Noelia no sé si desarrolló a continuación de ese episodio o ya lo tenía de partida, un trastorno límite de la personalidad. Eso es importante porque no es una simple depresión. Un trastorno límite de la personalidad es un trastorno que afecta a la estructura de la personalidad.
y produce una distorsión de la percepción que tiene la persona sobre sí misma y sobre el mundo alrededor. Por tanto, tener un trastorno límite de la personalidad es como tener unas gafas que te impiden ver la realidad tal como es y te la filtran con toda una serie de distorsiones producidas por ese trastorno. Por tanto, la percepción que tiene Noelia de sí misma, de la realidad, es alterada por ese trastorno que desconozco si fue producido, si se desarrolló a partir del episodio traumático o lo tenía de antes. Es posible que lo tuviera de antes, porque además el trastorno límite de la personalidad tiene una componente neuronal. Tan es así que el diagnóstico implica también pruebas TACS, ¿no? Por tanto, pruebas neuronales. Hay zonas del cerebro afectadas que no funcionan adecuadamente, un poquito como pasa con la esquizofrenia, ¿no? Y hay medicamentos que pueden permitirle a una persona, pese a tener parte del cerebro afectadas por que le producen ese trastorno, pero los medicamentos le permiten hacer una vida medianamente normal. Lo que ocurre es que la persona tiene que tener ganas de tomarse los medicamentos, ¿no? Los medicamentos no curan a la persona. Del trastorno límite de la personalidad no se sale. Se lleva de por vida. Lo que sí se puede a través de la terapia y de la medicación tener una vida más o menos regular, por así decirlo, ¿vale? El trastorno no remite. Noelia nunca se curará de ese trastorno. Ahora sí, podría hacer una vida como la hacen la persona psicótica o la persona esquizofrénica siempre y cuando se medica y hacer que esa distorsión perceptiva de la realidad no la influya tanto en sus decisiones, ¿no? Por tanto, entendemos que su gana de quitarse la vida es producida por esa alteración perceptiva. No hay que olvidar una cosa, que en naturaleza, el único animal que es capacitado para quitarse la vida, que tiene la tendencia a quitarse la vida, es el ser humano. Eso es importantísimo. ¿Por qué es el ser humano? Porque el hecho de quitarse la vida es una condición típicamente del ser humano porque proviene de una capacidad que solo tiene el ser humano, que está vinculada a la conciencia, que es la capacidad de metaposición. ¿Qué es eso de la metaposición? La metaposición es la capacidad que tiene el ser humano de observarse a sí mismo desde un punto de vista externo y tener conciencia de sí mismo. Yo recuerdo a mi profesor de religión. Yo no me considero una persona particularmente religiosa, espiritual sí, pero no religiosa. Mi profesor de religión me decía, ¿sabe? Siempre nos decía, ¿qué es lo que diferencia a los animales de los seres humanos? Decía que los seres humanos tienen conciencia. Cuando yo llegué a la universidad, estudié psicología, entendí lo que ese profesor de religión hablaba en términos religiosos y lo vi en términos científicos, ¿no? Eso que el profesor de religión mencionaba como conciencia es la capacidad de metaposición, la capacidad de salir de ti mismo, observarte, juzgarte a ti mismo, tener una opinión de ti mismo. Y para eso es necesario disponer de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la parte del cerebro, la última capa evolucionada en los animales, que permite al ser humano el pensamiento abstracto, ¿vale? Es decir, la abstracción. Para verte desde fuera, tienes que abstraerte, tienes que salir de ti mismo, observarte, tienes que tener la capacidad de imaginarte a ti mismo desde fuera, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre con esta capacidad que solo la tiene el ser humano y esa capacidad que permite al ser humano, por ejemplo, proyectar las cosas, pensar en abstracto, el pensamiento artístico, el pensamiento filosófico, el pensamiento de ingeniería, de realizar proyectos, ¿no? Bien, el ser humano, gracias a esa capacidad, ha conseguido evolucionar y distinguirse, pero tiene todo como tiene una contrapartida, por así decirlo. Y aquí esa capacidad tiene la contrapartida que el ser humano, desarrollando la corteza prefrontal o la evolución, ha llegado incluso a la capacidad de imaginarse a sí mismo, observarse a sí mismo, por tanto, inventarse a sí mismo, construir historias. Yuval Noah Harari, ¿no? Este escritor israelí tan famoso, ¿no? Que dice que Sapiens, ¿no? Ha escrito el libro Sapiens, que dice que el ser humano tiene la capacidad de construir historias y gracias a la construcción de la historia es capaz de colaborar a nivel social, que esto es lo que le diferencia de los seres humanos, de los otros animales, perdón. Esta sigue siendo la misma capacidad. Creo historia, creo una historia sobre mí. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes un trastorno límite de la personalidad, esa historia que te creas sobre ti es una historia distorsionada, alterada por ese trastorno. Y por tanto, toda decisión que tú tomas es como si estuvieras conduciendo bajo los efectos del alcohol. Y yo me pregunto, si el Estado regula para que tú no puedas conducir bajo los efectos del alcohol, porque puedes crear daños, hacerte daño a ti mismo y crear daños a los demás, ¿cómo puede permitir que una persona que está conduciendo su vida bajo los efectos de un trastorno que altera su percepción sea legitimada para tomar una decisión acerca de su vida? Entendemos que esto no puede ser. Al igual que a una familia le quitan un hijo porque los padres no tienen
la conciencia en condiciones para educarlo, por el mismo criterio, a una persona deberían impedirle tomar decisiones importantes para su vida, como quitársela, si está bajo los efectos de un trastorno que altera su percepción de la realidad. Entonces, el hecho de que ya el Estado le quitó la custodia a los padres fue un primer error, una primera intromisión del Estado en la vida de esa niña. La segunda, el Estado la tenía que proteger y no la protegió. La tercera, el Estado tendría que haberle proporcionado terapias que no funcionaron. Aquí me dicen, ya, pero un psicólogo también puede acompañar a una persona si se quiere quitar la vida. No, no, no. Porque yo como psicólogo, si tengo una persona que tiene ideación suicida como profesional y luego se quita la vida, los familiares pueden personarse contra mí jurídicamente y decirle, oye, ¿qué tipo de terapia le has hecho? Porque se supone que si alguien hace terapia, si un psicólogo hace terapia a una persona, no es para quitarle la vida, para acompañarla en ese proceso. Es decir, éticamente, no digo moralmente, sino éticamente, casi diría yo, deontológicamente, es incompatible que un psicólogo que trabaje para la recuperación de una persona y que trabaja muchas veces con la ideación suicida, pueda acabar acompañando a esa persona en ese proceso o certificar que esa persona quiera quitarse la vida y legitimarla para ello. Es totalmente incompatible. Por tanto, me pregunto, ¿habrá psicólogos que habrán atendido a esa persona? Hay casos judiciales, hay un caso judicial, hay un historial, habrán visto trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos. Es incompatible con la profesión de esas personas el hecho de admitir que se quiere quitar la vida y, por tanto, legitimarla. Primero, porque tiene un trastorno límite de la personalidad que altera su percepción. Segundo, porque antes que eso deberían admitir primero que el intento de terapia ha fallido. Lo han admitido. No sé, yo tengo mis dudas al respecto, ¿no? Tengo mis dudas. Entonces, claro, tenemos ahí un tercer fallo, por tanto, que no han funcionado las terapias. Repito, no es compatible que un psicólogo trabaje en la recuperación de una persona o que pueda acompañarla en un proceso para quitarse la vida, porque los psicólogos estamos precisamente para lo contrario. Pero es más, hay otro elemento importante y es el cuarto, que el Estado intervino para quitarle la hija a los padres. No intervino para proteger a la niña, no garantizó unas terapias adecuadas, entiendo yo, o al menos no certifica, o yo no dispongo de la información si se puede certificar el fracaso de esas terapias. Y cuarto, interviene para ejecutar aquello que esta chica de 25 años no puede hacer o no quiere hacer. Es tremendo esto, es decir, me quiero quitar la vida, pero no puedo, o no quiero, o quiero que me la quite el Estado. Un Estado que en teoría no tiene el permiso, la legitimidad para quitar la vida a las personas, ni siquiera cuando esa persona ha cometido un delito. Pero claro, aquí estaríamos legitimando una suerte de pena de muerte, pero que no es una pena de muerte como castigo, sino que es una pena de muerte inducida, ¿no? No, porque la persona lo quiere. Ya, pero no es un contrasentido que si lo quiere, de verdad lo quiere, que lo intente. No, pero que lo quiere hacer de manera digna. No, vamos a ver. No, es que no hay nada de digno en esto. ¿Qué hay de digno en un caso que luego salta a la televisión, se convierte en un caso social, hasta incluso implicar a Elon Musk, ¿no? Porque Elon Musk se ha pronunciado al respecto y dijo esto, te lo voy a enseñar. Al Carbo lo tuiteó, fue violinizada por migrantes, por una gang, es decir, en grupo por parte de migrantes, y ahora el gobierno la quiere matar. Increíblemente trágico, dice Elon Musk. Claro, dice, no, el gobierno no la quiere matar. Es ella que se quiere quitar la vida. No, vamos a ver. Si ella tiene un trastorno límite de la personalidad, ella no está facultada para tomar esa decisión. ¿Por qué te lo digo? Porque te voy a dar una serie de datos. ¿Sabes cuál es la tasa de incidencia de intenta de quitarse la vida en la persona que tiene trastorno límite de la personalidad? Te voy a dar unos datos y vas a alucinar. Vas a alucinar. Los tengo aquí en pantalla. La incidencia de intentos de quitarse la vida en personas con trastorno límite de la personalidad es significativamente alta en comparación con la población general. Se estima entre el 60 y el 75% de personas que tienen el mismo trastorno que tiene Noelia tratan de quitarse la vida. Entonces, ¿esto qué estamos haciendo? Estamos levantando la veda a que socialmente la gente que tiene TLP llegue a conocer el caso de Noelia y empiece a considerar eso como una opción, incluso acompañada por el Estado. No es perverso, no es distópico. 60-75%. Es decir, 3 de cada 4 personas que tienen un TLP
tienen intentos de quitarse la vida. La ideación, es decir, simplemente pensarlo, no intentarlo, sino pensarlo, es de un 80-90%. Pero es más, para que tengas una comparación, el intento de quitarse la vida en personas que tienen depresión mayor, que la depresión, comúnmente llamada solo depresión, es del 16%. Es decir, poco más de una cada 10, ¿vale? 16% en la gente que tiene depresión, el intento de quitarse la vida. En TLP, entre un 60 y un 75%. Pero en este caso parece ser que Noelia tiene TLP y depresión, lo cual eleva conjuntamente la comorbilidad, eleva el intento de quitarse la vida a un 80, no, a un 90, a ver, lo tengo aquí, comorbilidad. TLP más depresión. Cuando una persona tiene ambos diagnósticos, el riesgo se dispara. La prevalencia de intentas a lo largo de la vida es entre personas que tienen TLP y depresión es del 90%. 9 de cada 10 personas que padecen aquello que padece Noelia intentan quitarse la vida. Y ojo, porque hay un caso anterior que te quiero mostrar, que es el caso de esta muchacha en Holanda. Se llamaba, dice el capitán general de tercios. Lo de Noelia también pasó en los Países Bajos. Una joven de 17 años llamada Milou fue ejecutada por el Estado tras haber sido violinizada 2 veces a los 13 y 16 años. Sus padres llamaron ellos mismos al médico para que practicara eso, ¿vale? Nos damos cuenta de lo que supone esto. Es decir, se está abriendo, se está canalizando para una determinada parte de la sociedad una suerte de vía de salida, una suerte de solución. Se está instalando poco a poco la creencia social entre posiblemente las mujeres jóvenes que reciben ese tipo de trato en manada y que además tienen TLP. Y es más, es muy frecuente que las personas, las mujeres con TLP, sean violinizadas, ¿no? ¿Por qué? Porque el TLP desarrolla una suerte de momento de dependencia, momentos de prácticamente de tener casi una anulación de la voluntad, momentos depresivos. El trastorno límite de la personalidad es feo, ¿vale? Es como un torbellino emocional y la persona que lo padece, por eso es importante medicarse, pues tiene momentos que sí, su voluntad puede ser fácilmente anulada y la gente se puede aprovechar de ella, ¿no? Por tanto, se está instalando una suerte de creencia social, imagínate, en aquellas mujeres, muchachas jóvenes que tienen la mala suerte de ser violinizada en grupo, además tienen TLP, en tener como modelo de aprendizaje vicario, ¿no?, a Noelia Castillo. Y no sé si somos conscientes de cómo esto podría convertirse prácticamente en un modelo social, ¿no? Una moda, casi una moda juvenil, ¿no? De decir, oye, si eres mujer, te han violinizado en grupo, tienes TLP, mira, el Estado te ofrece esta solución. ¿Qué te parece? Pero ojo, cuidado, porque además esto puede convertirse en un negocio. Vendrán ONGs, vendrán organizaciones que quieren asistir a ese tipo de personas, organizaciones que reciben dinero del Estado, al igual que existen las organizaciones para quitarse los bebés de dentro, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Existirán organizaciones que recibirán dinero por parte del Estado interesadas en tener gentes que asistir, igual que como pasa ahora con la Biogen, ¿no? Pues hay organizaciones pro mujer que están interesadas en abrir expedientes a mujeres que hayan sido víctimas de hombres. Esto puede ocurrir también con esto y se puede convertir en un negocio. Tan es así que tenemos la noticia aquí, que nos la pone Albert Castillón, de que los órganos de Noelia ya están entregados, ya están repartidos, asignados, antes de que Noelia fallezca. ¿Te imaginas lo que puede suponer a nivel de presión social el hecho de que ella se eche para atrás? ¿Somos conscientes de ello? Puede que haya en su entorno, porque además el procedimiento para quitarle la vida esta tarde va a ser a través de 3 inyecciones, si no recuerdo mal. Es en 3 pasos. Los padres no van a poder estar con ella. Por tanto, quien la va a acompañar en el último momento de su vida es el Estado. El Estado que la quitó, la arrebató de sus padres, no la protegió, ahora la elimina, la quita del medio. Es una forma, casi un ritual a través del cual el Estado
se amnistía a sí mismo por todas aquellas faltas, por todos aquellos crímenes que no ha sabido evitar y del que puede haber sido incluso cómplice el Estado. Y otra vez tenemos el Estado que se intromete en la vida de una persona y que además, llegado en los últimos momentos, posiblemente tenga todo el interés a través de ONGs, organizaciones profesionales, para que esa persona no cambie de opinión. Imagínate la presión social, no, Noelia, no cambies de opinión. Es que tu muerte puede dar la vida a no sé cuántas personas que están esperando tus órganos. Qué fácil es convencer a una persona pusilánime porque tiene un trastorno límite de la personalidad, una alteración por parte de la conciencia, hasta qué punto no estamos ante un abuso del Estado sobre una persona que no tiene capacidad de entendimiento y de voluntad. Fíjate lo que decía Albert Castillón. Sí, pero Polonia, estás diciendo que la persona profesional médico que acaba avalando que sí, que la eutanasia está bien, al menos uno de ellos está en el comité de trasplantes. ¿Podemos llegar a pensar que necesita un trasplante de Noelia para alguien? Lo que nos ha dicho su madre es que cuando ganamos las primeras cautelares, esto refiero a palabras de su madre, cuando ganamos las primeras cautelares, lo que la dicen es, no puedes hacer eso porque ya teníamos todos tus órganos comprometidos. Entonces, lo que nosotros... ¿Quién le dice eso a su madre? Se lo dicen desde el hospital. Entonces, por supuesto que nosotros defendemos la donación de órganos porque ni el que dona ni el que recibe en ningún momento se lleva dinero. Entonces, a mí la donación de órganos personalmente me parece una buena práctica. Lo que no me parece, bueno, por supuesto, el que dona y el que recibe no lleva dinero, pero todo el intermedio de médicos, facultativos, hospitales que participan, sí que se llevan dinero. Entonces, yo, partiendo de que me parece estupendo la donación de órganos, entiendo que al mismo tiempo no debe permitirse por conflicto de intereses que personas que pertenecen a comités pro eutanasia pertenezcan a organismos que regulan el trasplante de órganos. Escalofriante, sus órganos ya están comprometidos, no se puede retractar casi, ¿no? Y ojo porque se le ha intentado hacer que cambie de opinión. El ABC titulaba hace muy poquito, el pianista James Rhodes se ofrece a pagar los gastos médicos y psicológicos de Noelia para que dé marcha atrás. Pero el juez deniega la petición para someter a Noelia a tratamiento psiquiátrico antes de recibir la eutanasia. La Fundación Española de Abogados Cristianos alertaba de que se trata de un problema estructural al no haber protocolo de carácter obligatorio en personas con enfermedades mentales. La razón, así será la eutanasia de Noelia Castillo, un proceso de 15 minutos con 3 medicamentos sin la presencia de sus padres. La joven que padece una paraplegia ha tenido que atravesar 2 años de trámites judiciales para ejercer su derecho, que hasta qué punto es derecho si la persona no tiene garantizada la capacidad de, como por un TLP, de tomar decisiones por sí misma. O a lo mejor, quiero decir, lo está, pero lo está condicionada por ese trastorno. Y aquí lo peligroso es que, en lo último de mi reflexión, lo más peligroso de todo esto es que tenemos a un Estado al que le arrogamos el derecho de regular cuando una persona vive y cuando una persona muere. Es decir, cuando una mujer da a luz, tiene que venir el Estado para certificar que esa vida existe. Porque si no, el bebé no tiene identidad. Y para morir tiene que venir el Estado también a certificar que has muerto, ¿no? Cómo hemos desnaturalizado el proceso de la vida entregando al Estado parcelas que corresponden a nuestra privacidad, ¿no? Y cómo el Estado intrometiéndose, cuando dejamos que el Estado entre en estos aspectos más íntimos de la vida, perdemos el control de lo más básico. Estamos entregando al Estado la capacidad y legitimidad de hacer aquello por lo que no nos sentimos capaces, por lo que no tenemos la valentía o por lo que tememos fallar si esto no ocurre tal como le pasó a Noelia, que se lanzó de un 5º piso y se quedó parapléjica precisamente porque se intentó quitar la vida, ¿no? Qué difícil es esto, ¿no? ¿Hasta qué punto hemos desnaturalizado la vida como para permitir al Estado que entre en ella para hacer aquello que nosotros no somos capacitados para hacer o no queremos hacer o no tenemos la valentía por hacer? Y cuando esto ocurre, es evidente que le hemos entregado al Estado también nuestra libertad. El caso de Noelia Castillo es el caso de una conciencia secuestrada por parte del Estado y que nos debe hacer llegar a una última reflexión. ¿Qué hubiese sido de Noelia si no la hubiesen arrebatado de sus padres a los 13 años?
¿Hubiese desarrollado TLP? ¿Hubiese querido quitarse la vida otros 13 años después? Debemos hacernos esa pregunta, porque es la parte fundamental. ¿Hasta qué punto el Estado ha sido el disparador de todos los problemas que han llevado a esta familia y a la ruina y a esta muchacha a la muerte? ¿Hubiese desarrollado un trastorno límite de la personalidad, Noelia, y las ganas de quitarse la vida si el Estado no se lo hubiera arrebatado a sus padres? ¿Hasta qué punto arrebatar unos niños a los padres no puede consistir precisamente en el disparador de toda una sucesión de desafortunados acontecimientos que provocan esto? ¿Hasta qué punto todo esto ha sido provocado e inducido por, una vez más, la tendencia del ser humano a entregar al Estado unas capacidades y unos derechos y una legitimidad que no le corresponde, que es la de, en nombre de la seguridad de una persona, arrebatársela a las personas que más pueden hacer por ella, que son sus padres? Para reflexionar. Con esto es todo. Muchas gracias. Si crees que esta reflexión puede ayudar a otras personas, hazla llegar.